Monopolio sindical es el título de la columna que escribió Germán Vargas Lleras para El Tiempo, en la que arremete contra la reforma laboral de Gloria Inés Ramírez. Asegura que el proyecto no impulsa la creación de empleo y que en cambio defiende los intereses de los trabajadores sindicalizados. De aprobarse la reforma planteada, se profundizará la informalidad laboral en el país, se perderán cientos de miles de empleos, especialmente de mujeres y jóvenes, también competitividad, y se afectarán los ingresos de las familias en momentos en que se prevé un crecimiento casi nulo de la economía. Además, expresa su preocupación por el incremento de los costos laborales en un 35% y el fin de la llamada tercerización. En Colombia, más de 1 millón de trabajadores formales están vinculados a empresas de servicios de esta naturaleza. El proyecto pretende condenarlos al despido, también por un tema ideológico y mal fundamentado. La verdad es que estas empresas cumplen a cabalidad con sus obligaciones legales, pero por alguna razón los sindicatos les han declarado la guerra. Otro de los que criticó el proyecto de reforma laboral fue el economista Luis Guillermo Vélez Álvarez. En su columna en El Colombiano titulada Sufrimiento económico, advirtió del difícil panorama para el empleo si se aprueba este texto. La reforma laboral propuesta hace aún más oneroso y difícil el despido de trabajadores cuando no se necesitan. El crecimiento esperado del PIB es del orden de 1 o 2% en cada uno de los 2 próximos años, y el aumento vegetativo de la fuerza laboral no se detiene. Por esas razones es muy probable que el desempleo se sitúe por encima del 13% en 2023 y 2024. El abogado y director del Instituto de Pensamiento Liberal, Héctor Riveros, también le dedicó su columna en La Silla Vacía a este tema. Dijo que pese a que el proyecto resultó moderado, el texto puede ser objeto de críticas. Es cierto que impone cargas que probablemente puedan absorber las grandes empresas, pero no las medianas y pequeñas. Parece estar inspirada en una concepción de las relaciones de trabajo del siglo XX. Distorsiona el concepto de subordinación laboral para meter, en forma inconveniente, el trabajo basado en TICs en contratos de trabajo anticuados. Además de los reparos al contenido, algunos de los columnistas consideran que el proyecto de reforma laboral debía ser tramitado como una ley estatutaria. Sobre este tema, el texto de la reforma laboral que llega al Congreso para discusión, hay otra voz que levantó la mano. Habla de unas implicaciones fuertes. Alianza IN, que es la que agrupa las empresas de aplicaciones, dice que podrían estar en riesgo 80.000 puestos de trabajo. El gremio de las aplicaciones e innovación Alianza IN alertó sobre el riesgo de destrucción de más de 80.000 puestos de trabajo de personas que operan como repartidores a través de las plataformas digitales, si la reforma laboral se aprueba tal como está escrita. Si se aprueba la reforma laboral como viene, se pueden perder más de 80.000 trabajos de repartidores. El gobierno pretende convertirlos en empleados con horario fijo, con ingreso fijo, lo cual dejaría por fuera a la mayoría de ellos y no les conviene a muchos repartidores que buscan disponer de su propio tiempo. Expertos del sector consideran que una reforma debe facilitar la innovación y abrir nuevas oportunidades a gran escala sin que se cometan irresponsabilidades mientras se avanza en la formalización. Según Alianza IN, hay que proteger a más de 120.000 domiciliarios que trabajan en Colombia por la labor social que cumplen. Al gremio le preocupa que algunas de sus propuestas no se tuvieron en cuenta. Desde Alianza IN tenemos una propuesta que le llevamos al gobierno para cubrirlos en concurrencia con salud y pensión, para nosotros cubrir riesgos laborales y seguro de accidentes, pero manteniendo este trabajo como un trabajo independiente y con bajas barreras de acceso. La propuesta del gobierno de que las empresas tengan que contratar a todos los repartidores con horarios fijos no funcionaría en este tipo de trabajo. También plantea el pago de seguros de accidentes, responsabilidad civil y salud para quienes ganen menos del equivalente al salario mínimo. Sigue el debate alrededor de las reformas, en este caso alrededor de la reforma laboral. Seguirán las próximas semanas y en este caso concreto de la reforma laboral, recuerden ustedes, hay dos fuerzas en tensión. Una que dice hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, reducir la jornada laboral, reducir la jornada semanal, aumentar las horas extras, etcétera, etcétera. Y quienes dicen, vea, eso lo que hace es subir los costos laborales. Y en un momento de desaceleración económica, aumentar costos laborales es equivalente a aumentar informalidad y aumentar desempleo.
y si no, miren la historia. Esa es más o menos la discusión que nos va a acompañar durante varias semanas. Pero entramos con una lupa en el caso concreto de los trabajadores de plataformas, donde también se presentan dos caras de la moneda. Una de ellas dice, hay que formalizar a esos trabajadores, deben tener un contrato formal, deben tener prestaciones, incluso si su vinculación es de tiempo parcial y solamente prestaciones sobre el tiempo que trabajen, y esos contratos deberían en todo caso permitir que al final de cada periodo las autoridades se enteren, trabajó tantas horas, trabajó tantas en la semana, se cotizaron tantas en salud, etcétera, etcétera. Esa es una visión del asunto. La otra visión del asunto es la que dice, allí hay dos fuerzas distintas, la de aquellos trabajadores que tienen múltiples obligaciones o que quieren trabajar más de una jornada normal o que quieren trabajar unos días sí y unos días no, y esa flexibilidad se la permiten las plataformas. Si les ponen la camisa de fuerza de un contrato laboral, lo que hacen es restringirles. Incluso hay quienes dicen que ganan más hoy en día teniendo esa flexibilidad laboral que si les pusieran el contrato incluso con prestaciones, porque los ataría a condiciones laborales, como decía Héctor Riveros en su columna, del siglo pasado y no condiciones laborales de un mercado llevado por las TICs. Pero también hay quienes dicen, vean, en ese caso es preferible tener la opción de trabajar así sea en condiciones precarias que quedarse sencillamente sin empleo. Creo yo que en ese pulso entre las dos posiciones va a tocar encontrar un punto intermedio que dignifique el trabajo, que dé prestaciones a quienes estén trabajando de acuerdo a la proporción del tiempo que estén trabajando, que no tenga exclusividad, algo que prevé el actual proyecto de reforma, porque le permite a alguien estar en varias plataformas al mismo tiempo o estar en plataformas de día y trabajar en otra cosa de noche, algo de esa libertad. Pero eso sí, que no termine generando más informalidad y más desempleo por cuenta de las buenas intenciones que parecen estar detrás de toda la reforma laboral y que no consultan la realidad económica del país. Estamos en una desaceleración brutal y los incentivos para generar más informalidad y más desempleo están en el orden del día.